Muy buenos días, que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo hoy en esta mañana, amigo y hermano. Este, Vamos a compartir un poco la palabra del Señor Jesús hoy en esta mañana y disculpen que no les haya compartido otro mensaje porque andaba trabajando, pero gracias a Dios que hoy me dio la oportunidad de estar aquí en la casa y como ustedes miran, pues usamos este espacio, ¿verdad? Este cuarto para poder yo hablarles un poco la palabra del Señor Jesús. Espero y deseo que toda su familia se encuentre bien y que estén todos bien de salud física y espiritualmente. Y vamos a traer la palabra de Dios para nuestro espíritu. En esta mañana hay uh, un tema muy importante que nosotros debemos de entender, qué es el Evangelio. ¿Sí? Vamos a ver qué es el Evangelio. Voy a estar compartiendo con usted qué es el Evangelio. Mucha gente tiene un concepto equivocado en cuanto a lo que es el Evangelio. Algunas personas predican que tienes que hacer esto, tienes que ser aquello, tienes que ser este a, algunas veces han llegado hasta apartarlos del mundo, se han ido hasta lugares para no tener contacto con la humanidad, pero Dios nunca mandó eso, hermanos. Dios siempre dijo, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Y si nosotros nos aislamos, nos vamos a otro lugar como hijos de Dios para no tener comunicación con las personas, pues ¿a quién vamos a salvar? Dice la palabra de Dios, Jesús nos mandó ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero si nos apartamos, pues ¿cuál es el punto? ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es el Evangelio. El Evangelio no es una lista de reglas que te das aquellos, esto. El Evangelio es la promesa de salvación. Y aquí tengo mi Biblia, vamos a compartir. Le voy a leer Romanos capítulo 1:1. Voy a ir un poquito rápido para que no tomar mucho tiempo. Pablo dice, la palabra se lee en el nombre de Jesús. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido. ¿Sí? Romanos capítulo 1:1 y el verso 2. El Evangelio de Dios que él había prometido, que Dios ya había prometido. Ahora en Hechos capítulo, en Hechos 13, es el otro, aquí la tengo. Hechos 13:31, dice, no, 32, dice Pablo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Aquella promesa hecha a nuestros padres. Ahora, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿En dónde es donde Dios hizo la promesa? Primeramente, si nosotros vamos a la creación, Dios con Adán y Eva, cuando el hombre cae, Dios inmediatamente hace una promesa. Ahí dice, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias, fue la sentencia. A la mujer le dio otra sentencia, con dolores tendrás. Al hombre le dijo, vas a trabajar con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra. O sea, él dio las sentencias ahí, pero le dijo, hizo una promesa, hermano. Ahí hizo una promesa y la promesa fue, dice, que la simiente de ella de la mujer, tú le herirás en el calcañar, pero ella te va a herir en la cabeza. Y eso es lo que, la simiente de la mujer, o sea, la mujer, lo que iba a salir de la mujer era lo que iba a destruir a esa serpiente. Y nosotros sabemos que cuando la Virgen concibe, lo que sale de ella, que era Cristo Jesús, él destruye, él le pisa la cabeza a Satanás, ¿sí? Entonces esa es la simiente, es la promesa de Dios. Más adelante Dios le hace la promesa a Abraham. La promesa a Abraham le dijo, en cuando a eso donde le dice,
de Dios que le da la promesa que la simiente de la mujer iba a destruirse, es en Génesis 3:15, usted lo puede leer ahí. Ahora, en Génesis 12, capítulo del 1 al 3, dice que Dios le hace la promesa a Abraham. Dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ok? En tu simiente. ¿Ok? Y luego, y Dios pasa, esa promesa la viene pasando en Isaac, Jacobo también, que es cuando Dios se le aparece a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Entonces esa promesa viene, hermanos, ahí. Entonces es la promesa, pero es la promesa de salvación. ¿Sí? En aquellos tiempos Dios estaba enviando su palabra y la palabra llegaba a su pueblo, pero había otros que no tenían esa luz, esa palabra, y caminaban en tinieblas. Entonces el pueblo de Dios caminaba con la luz, que es la palabra de Dios. Entonces estamos mirando que Dios hace la promesa y Dios sigue haciendo promesas. Todo en el Antiguo Testamento Dios les hace promesas a su pueblo, al pueblo judío, y todas se las cumple. Que los iba a llevar a la tierra prometida, fue y los llevó. Entraron a la Jerusalén, señora de naciones, poderosa, ¿sí? Y Dios les cumplió todas las promesas a ellos. Ahora nosotros tenemos también la promesa, pero la promesa de salvación. La promesa de salvación. Entonces nosotros miramos, hermanos, que el Evangelio es la promesa de Dios. La promesa de Dios para salvación. Ahora, cuando Adán pecó, pecamos todos. Cuando Adán cayó toda la humanidad. ¿Sí? Cuando Adán desobedecimos todos. Pero Dios no dejó al hombre así. Dios a la humanidad le dio una promesa, que iba a venir. ¿Ok? Que iba a venir un Salvador. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces, esa promesa, nosotros miramos que cuando todos esperaban esa promesa, que era el Mesías, entonces el Evangelio de Cristo son las buenas nuevas. Y quiero leer aquí, mire. Aquí vamos a leer rápidamente en Lucas capítulo 2. Cuando Jesús viene, dice, y dio a luz un hijo. Aquí, le voy a leer. Lucas capítulo 2, verso 7. Y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Este es Jesús, el niño. Por cuanto dice, había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en aquella misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvo gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, porque he aquí os doy nuevas de grande gozo, que será para todo el pueblo. Fíjense. Entonces, estas buenas nuevas, que es el Evangelio, este era el Evangelio de salvación. Pero el ángel le dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de grande gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjese, Cristo es el Salvador del mundo. Entonces, acordémonos que el Evangelio no es de condenación. El Evangelio es de salvación. El Evangelio es Jesús. Pero el Evangelio no es de condenación. El Evangelio es de salvación. Pero el mundo ya está condenado.
El mundo está condenado. El mundo no tiene salvación. El mundo, estamos todos condenados. Por eso viene el Jesús, la promesa que en Él seríamos salvos todas las naciones. En Él serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando nosotros entramos al Evangelio y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros somos salvos por el Evangelio. Y le quiero leer esto. Cuando Jesús llega ahí aquí en Lucas 4, cuando Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Buenas nuevas. Las buenas nuevas, el Evangelio son las noticias nuevas. El Evangelio es de que usted si usted está afligido, dolido en su corazón, Cristo viene a sanarle las heridas. Cristo viene a sanarnos, a libertarnos de aquellas drogas, de aquella maldición donde veníamos caminando bajo esa ley de maldición que no podíamos liberarnos. Ahora viene Cristo Jesús a darnos liberación. Y fíjese, Lucas capítulo 4, 18 dice, sí, es 4, 18. Ahí voy para allá, hermanos. Ya. 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Estábamos cautivos. Vista a los ciegos, porque decíamos que mirábamos y no mirábamos. Solamente Cristo Jesús es la luz, es el que nos devuelve la vista para entender, para ver lo celestial. ¿Sí? Nosotros tenemos esta mirada, pero con estos ojos nada más vemos lo que está alrededor. El hombre mira lo que está delante, nada más, pero no podemos ver lo celestial, porque lo celestial solamente nos lo muestra Jesucristo. Y Jesucristo nos da el entendimiento, nos abre los ojos espirituales para poder ver, para poder creer sus promesas. ¿Sí? Mire, hermano, amigo, mientras que nosotros no vengamos a Jesús, nosotros no podemos creer. ¿Okay? No podemos creer, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, viendo esto donde dice Jesús, y dice, a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, él se levantó a leer el libro y empezó a leer esa escritura, y cuando todos se le quedaban mirando, y cuando él termina de leer, él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Fíjense qué maravilloso, ¿eh? Jesús mismo se está presentando y les está diciendo, hoy se cumple esta escritura delante de ustedes, en sus propios ojos. Jesús era el que iba a sanar los quebrantados, a dar libertad, a dar vista a los ciegos, a los oprimidos, todo el Evangelio, hermano. Entonces, si nosotros estamos pasando aflicciones, que me siento desesperado y con temor de esto, con coronavirus y todo eso, es porque necesitamos venir al Evangelio y creer que Jesús tiene una protección en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces Jesús, hermano, es el Evangelio, es la promesa de salvación. Ahora, nosotros ahí les estaba diciendo que el Evangelio no es una lista de reglas. El Evangelio es la promesa que Dios ya había prometido. En Juan capítulo 3:16, eso todo el mundo lo sabe. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es vida eterna. El Evangelio no es cualquier cosa, hermano. El Evangelio es la vida eterna de tu alma. Y dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesús, por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado. Por eso es muy importante creer a Jesús, creer la promesa que Él nos está prometiendo. Porque la promesa produce fe. Y las reglas, la ley no produce fe, pero la promesa sí produce fe. Entonces nosotros tenemos esa fe, esa promesa, creemos a Jesús, creemos su palabra, creemos lo que Él vino a hacer, creemos en el sacrificio que Él hizo y creemos que Él vino a salvarnos por medio de ese sacrificio. Entonces le estaba diciendo que no hay fe sin promesa. Si nosotros no creemos la promesa, la palabra de Dios, la promesa que Él vino, que Él la promesa que Él había prometido desde aquellos tiempos, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa, el evangelio de aquella promesa. Si nosotros no creemos esa promesa de que Jesús vino a salvarnos, entonces nosotros estamos perdidos, porque la única salvación es creer la promesa. Pero si nosotros no leemos, no estamos viendo las promesas que Jesús nos está dando, entonces nosotros no estamos creyendo. Y si no estamos creyendo, nuestra fe no está en Dios. Las promesas producen fe. Pero si usted no cree esa promesa, a usted no le va a interesar la fe. ¿Okay? Ahora, Dios siempre, el método de Dios, siempre, desde el Antiguo Testamento, usted lo lee, hasta el Nuevo Testamento, el sistema de Dios a través de todas las edades, ha sido únicamente por fe. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Todos estos hombres oyeron la palabra de Dios y creyeron. Y fueron amigos de Dios. Y muchos oyeron la palabra de Dios, pero no la creyeron y se constituyeron enemigos de Dios. Hoy está pasando exactamente lo mismo, hermanos, amigos. Estamos oyendo la palabra de Dios y si no la estamos obedeciendo, no la estamos creyendo, nos estamos constituyendo enemigos de Dios y no amigos de Dios. Entonces, nos conviene a nosotros, a nuestra alma, oír la palabra de Dios y creer. Entonces todo el sistema de Dios a través de todas las edades ha venido a ser únicamente por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, nosotros vamos a mirar Hebreos capítulo 11 desde el 1 y todo el capítulo está hablando por la fe Moisés siendo niño... por la fe Moisés salió, no aceptó estar en el trono del faraón. Lo leemos. Por la fe Moisés, y por la fe Abraham también, dice, salió sin saber a dónde iba. Fíjese. Porque el Señor dice, puesto los ojos, entonces dice en Hebreos, yo le voy a pedir, hermano, que siempre lea Hebreos capítulo 11, aquí dice de Moisés, pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Y aquí dice, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas y vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjese qué hermoso. Y también dice que por la fe Abraham, por la fe Abraham salió de aquella tierra sin saber a dónde iba. Entonces, todos estos hombres, ahora, Dios no agradó, Dios no les está reconciliando, ¿cómo le diré? Dios no les está valorando
lo que, lo que ellos hicieron. Salieron, no, lo que les estaba logrando, dice, por la fe. Es la fe que tuvieron. Dios siempre dice que sin fe es imposible nosotros agradar a Dios. Ahora déjeme le digo, hermano, no sé qué tanto tiempo vamos a tomar, pero dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Únicamente nosotros vamos a tener la fe cuando oímos la palabra de Dios. Porque le voy a decir esto, el mundo está plagado de tantas cosas, está plagado de creencias que ellos dicen yo tengo fe, pero eso no es fe, eso no es fe, ¿okay? Eso no es fe, porque ellos tienen la fe en un escapulario, en un rosario, en un amuleto, en algo, en cosas así, y todos dicen yo tengo fe. Y no conocen la palabra de Dios y hablan de una fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es lo que no se mira, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que no se ve. Pero si la persona va atrás de unos monos, de un mono, de una mona, o está poniendo una imagen o algo en su casa, eso no es fe. Eso es idolatría. Y eso es, ¿cómo se dice? Persecución. No. Se me fue la palabra. Eso es superstición, dice. Eso es idolatría. Eso es, ¿qué? Superstición. ¿Qué es superstición? Superstición es estarle atribuyendo poder a algo que no tiene poder. El único poder es la palabra de Dios. Es Jesucristo. Nosotros no podemos, dice que es la fe que vence al mundo. Nosotros con esas cosas no podemos vencer al mundo. Nosotros con aquellas cosas estamos metidos en drogas, en licores, en prostituciones, en tantas. Eso no te saca de esas cosas. Pero la fe, la promesa, el creer, eso sí, te saca de esas cosas equivocadas. Eso es lo que viene, la fe es la que viene a sanar tu alma, a libertarte, a darte vista. Ahora sí tienes una guía donde vas a ir, ahora sí sabes para dónde vas. Antes no sabías, ahora no tienes temor porque tú sabes a quién has creído. Como dijo Pablo, dice, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé para dónde voy. Yo sé que hay una resurrección de vivos y de muertos. Y yo sé para dónde voy. O sea, todos vamos a resucitar. Pero yo sé para dónde voy. Yo no voy para una condenación. Yo voy con Jesucristo. Porque la promesa que Jesús me hizo. Dice, y si me voy, ciertamente vendré y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, hermano, no es una orden como le está la predicación del evangelio. El evangelio es de salvación. Hoy en día se han predicado muchos evangelios. Se ha predicado el evangelio de prosperidad. Se ha predicado el evangelio de comodidad. Estar muy cómodos. Pero ese no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es el evangelio de salvación. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver muy bien qué es el evangelio que estamos siguiendo, porque Pablo dijo que hay muchos evangelios, pero solamente hay uno. El evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo y que le fue dado a los apóstoles. Entonces, hay que examinar cuál es el evangelio, porque Pablo dijo, si alguien os predica otro evangelio que el que os he predicado, sea anatema. Entonces, muchas personas están predicando un evangelio, pero tienen el anatema con ellos. Así que usted no esté ahí. Usted tiene que salir de ahí. Jesús siempre dijo, salid de ahí, pueblo mío. Muchos van a venir en mi nombre y van a predicar el evangelio. Pero fíjese qué evangelio es el que usted está siguiendo. Y si nosotros estamos siguiendo
los pasos de Jesús, las huellas, las pisadas de Jesús, nosotros no tenemos por qué perdernos, hermanos. Pero si nosotros vamos siguiendo a un hombre, se va a perder. Pero cuando tenemos a Jesús como nuestro pastor, mi pastor es Jesucristo y nada me faltará, entonces usted está confiando en su pastor. Usted no está confiando en un hombre, usted está confiando en su pastor Jesucristo. Entonces que el Señor Jesucristo me lo siga bendiciendo hoy en esta mañana. El Evangelio es el Evangelio de salvación. El Evangelio no es una lista de reglas, es la promesa que Dios nos dio para salvación. Y cuando nosotros estamos en ese Evangelio, nosotros vamos a ser obedientes al Evangelio de Jesús. Y el Señor Jesucristo ya nos dio la salvación. Y ahora nosotros nada más vamos a tener una santificación con su palabra. La palabra de Dios, Jesús dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Cuando nosotros ponemos atención a lo que Jesús, al Evangelio de Jesús, nosotros nos vamos a santificar. Nosotros no vamos a hacer lo que aquellas personas están haciendo. Nosotros no vamos a vivir como aquellas personas están viviendo, aunque muchos predicadores no les exhorten, no les digan, no los están sacando al Evangelio de Jesús. Tener mucho cuidado con esto, porque si tu pastor, el hermano que está predicando la palabra, tú lo estás escuchando y te está dejando en la misma situación, no te está exhortando de cómo es el Evangelio, para que no te vayas a enojar y no te vayas a ir de la iglesia o algo, cuidado, porque el Evangelio de Dios es completo. Es de salvación, es de santificación, de santidad. El Evangelio es completo. Entonces, que el Señor Jesucristo me lo siga bendiciendo en esta mañana. Bendiciones para todos ustedes. Y tú, amigo, que no has recibido esa promesa de salvación, acuérdate, la promesa es Cristo Jesús. Solamente cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó entre los muertos, vas a ser salvo. Si crees en esa resurrección, que Jesús vino para darnos vida, para que nosotros estemos en su reino celestial, si tú la crees, tú vas a ser salvo. Si no crees, ya estás condenado. Dice la Biblia, dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque el mundo, Jesús no vino a condenarlo, vino a salvarlo. El único salvavidas que tenemos es Cristo Jesús. Si nos agarramos, vamos a ir a parar a su gloria. Si nos soltamos, vamos a ir a parar a ese lugar de tormento. Que el Señor Jesús me lo siga bendiciendo, y a usted y a toda su familia, que la paz de Cristo sea con ustedes. Y oremos. Jesús, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y gracias te damos por ese sacrificio, Señor, que tú viniste, Señor, e hiciste, Señor. Ese pago, Señor, de condenación, ese pago de muerte, Señor, que nosotros nos merecíamos, Señor. Dice que la paga del pecado es muerte, y a nosotros nos correspondía, Señor, ir a parar. Pero usted, Señor, pagó el precio por nosotros, Padre, para darnos vida. Gracias te damos por ese sacrificio, y nosotros creemos, Señor, que tú resucitaste, Señor, y que estás en tu gloria, Padre Santo, y ahí, Señor, estaremos todos aquellos que te hemos recibido, Señor. En tu nombre, Jesús, te damos la alabanza, la gloria y la honra a ti, Jesús. Amén.